Que nuestro gran Dios y Padre de todos nos pueda bendecir en este hermoso día, y me tengo por dichoso poder llegar ante usted con un nuevo mensaje más. Le agradezco muchísimo a todos aquellos que tengan la amabilidad de compartir esta palabra con cuantos puedan, con su amigo, con su hermano, con su familiar. Necesitamos que la palabra de Dios pueda llegar a cuantas personas sean necesarias. En esta ocasión les traigo un hermoso tema también con todo significado espiritual, y tiene que ver con el fin del mundo. Lo he hecho en dos tractos, es decir, este es el primer bloque, y estaremos proyectando en nuestra próxima semana, si Dios la permite, la segunda parte de tan interesante tema, y espero sea de gran beneficio espiritual para su vida y para cuantas personas puedan oír. El fin del mundo. Yo no sé si usted estará más preocupado por el anuncio de algún meteorito o de alguna otra situación que posiblemente le alarme y asombre, que andan por allí redundando. Pero no se preocupe, nada de estas acciones ni nada de estos anuncios podrán necesariamente traer una hecatombe como lo es el fin del mundo. Las cosas, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña, nos dicen otra cosa. Y para esto yo quiero que usted abra conmigo la palabra de Dios situado en el texto de segunda de Pedro capítulo 3 versículos 2 al 7. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y que por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pareció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 2 y 7. De este pasaje estaremos tratando el tema, en primer lugar, que tiene que ver con el fin del mundo, y obviamente estaremos viendo o analizando en este corto tiempo 4 indicadores del fin del mundo, y luego en la segunda sección estaremos analizando también, en el segundo bloque o el segundo sermón de este episodio, estaremos viendo también 4 indicadores respecto al fin del mundo. En primer lugar, estaremos viendo un testimonio anunciado. En segundo lugar, una señal inequívoca. Tercero, estaremos viendo un rechazo arrogante. Número 4, una sentencia alarmante. Estos 4 indicadores serán entonces los que nos llevarán a tener presente de que las cosas que Dios ha dicho efectivamente tendrán su fiel y firme cumplimiento. El fin del mundo es una escena que muy pocas personas realmente están tomándola en consideración como algo muy cierto. Sin embargo, dentro de la primera parte que hemos leído, específicamente en el versículo 2 de esta segunda de Pedro capítulo 3, dice enfáticamente el apóstol escribiendo: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, en primer lugar. Número 2, y del mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles. Tenemos aquí evidenciado cuando menos 3 entidades a grandes rasgos que nos indican
o nos dan un testimonio que ha sido fielmente anunciado. Primeramente veamos la escena que han anunciado también los profetas y traemos a colación lo que dijo, por ejemplo, Daniel. Usted puede leer todo el capítulo 12 del libro de Daniel. Sin embargo, haré una corta referencia situada solamente en el versículo 9, la cual indica: él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Usted puede también leer, obviamente, dentro de su contexto, de que Dios le está indicando a Daniel, al profeta Daniel, el fin de su nación y cómo un tiempo estará determinado para ella. Sin embargo, notamos en el último versículo también de este capítulo, dice: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de tus días. No obstante, la promesa que Dios le dio a Daniel, reseñada también aquí, no era que solamente él iba a llegar hasta el final de su día, sino que después de sus días, cuando el fin de todas las cosas también llegaran y los justos resplandecieran y muchos saliesen, dice, para perpetua eternidad, Daniel recibiría lo prometido. Así que el fin es algo que anunció el profeta Daniel. En segunda instancia, vemos que este testimonio anunciado fue dicho por boca directamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 28, en el versículo 20, leemos lo siguiente: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús mismo reseñó tan importante evento y dijo que él estaría con los santos hasta que llegase el fin del mundo. También, no obstante, el apóstol Pablo, siendo profeta, en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 24, añade también un testimonio significativo y dice: pero luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Él ya ha anunciado aquí, también siendo profeta, de que habría un fin, es decir, el fin de todas las cosas. Y dice que así como las cosas iniciaron también, obviamente, y siendo hechos por esta palabra, y veremos más adelante este gran principio, notablemente también llegarían a su final, y aquí determina un fin. El apóstol Pedro, en la primera carta que usted puede también detenidamente leer en el capítulo 4, el versículo 7, añade el apóstol Pedro: mas el fin de todas las cosas se acerca, sean pues sobrios y velad en oración. También siendo profeta y reafirmando lo que él mismo tiempo después escribiese, él está diciendo que sean sobrios, que se mantengan velando y especialmente en oración, porque el fin de todas las cosas está cercano. Por último, el apóstol Juan también, siendo el último de los apóstoles, también proclamó esta preciosa verdad. Y digo preciosa porque aunque no parezca a nuestros oídos tan sonante, no obstante es la voluntad de Dios y como tal su palabra, y como tal también respetada por todos nosotros como algo veraz. Dice así Apocalipsis capítulo 2, el versículo 26. Hablándole Jesucristo a una de sus iglesias, pero también confirmado por medio del apóstol Juan: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Hay un tiempo de inicio anunciado y hay un tiempo también que finalizará todas las cosas. El fin del mundo es algo notablemente evidente, y aunque en esta ocasión no estaré tratando todas las cosas que tienen que ver necesariamente con el fin del mundo, en mi segundo bloque estaré hablando más detenidamente lo que corresponde a este material tan importante. En segunda instancia tenemos una señal inequívoca. Añade en segunda de Pedro capítulo 3 versículos 3 y 4:
sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Note usted el énfasis agregado que hace el apóstol Pablo, y estaremos viendo tres aspectos que el apóstol Pedro reseña de una señal inequívoca. Primero, una prolepsis cumplida. Es decir, Pedro dice que vendrán burladores. No obstante, esta palabra que proviene del griego empaites y significa un escarnecedor y un maestro falso. Por implicación aprendemos que uno es uno que hace afrenta a Dios. Nos preguntamos, ¿y esto ha sido cumplido hoy en día? ¿Acaso no estamos atestados de falsos maestros y de personas que se burlan abierta y claramente de la existencia incluso de Dios? Por supuesto, este mundo está lleno de un montón de perversidad, está lleno de gente que anda autoproclamándose ser grandes cuando realmente no son nada. Andan realmente indicando, incluso hasta negando la existencia no solamente de Dios, sino de Dios como creador y también como el creador de sus vidas. Hoy en día, para la sociedad entera y para miles de personas y aún hasta personas que dicen creer en Dios, es más importante creer en la evolución que creer en Dios como creador. Pero ese es otro tema. En segundo lugar, este texto añade un atisbo palpable o bien notable. Andan, dice, este tipo de personas en sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencias proviene del griego epetumía y significa deseo o bien anhelo de lo prohibido y codiciosos de los malos deseos. Este tipo de personas dice que se exhibe a sí mismo, se complace y gusta, se siente realizado por todo el tipo de maldad que él a sí mismo produce. Vivimos en un mundo que no tiene solución y en la solución se la pondrá Dios. También vemos en tercer lugar una queja llena de mofa. Sí, una queja llena de mofa que anda en boca de nuestra sociedad. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Esta palabra advenimiento viene del griego parousia y significa presencia, que denota llegada presencial. Están reclamando ver para creer. Y no obstante, tienen la palabra de Dios, tienen la evidencia notable escrita y aún así no creen. Realmente hay muchos Tomás hoy en día que no ven para poder creer. Pero esto que están indicando, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde? Desde que está diciendo que Jesucristo va a venir, hombre, nunca ha venido. De seguro tampoco vendrá. No se preocupe por eso. El tiempo no es problema para Dios. El tiempo es un problema para usted y para mí. Nacemos, nos envejecemos y morimos, pero a Dios no le pasa nada con el pasar del tiempo. El fin del mundo es realmente inminente. En tercer lugar, vemos lo que Pedro reseña en capítulo 3, versículos 5 y 6. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y que por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. De este pasaje vemos tres cosas que rechazan con arrogancia los hombres que afrentan a Dios y los que niegan, los incrédulos e incluso los escépticos. Primero, niegan que Dios, por medio de su palabra, creó todo. Este principio establecido en Génesis capítulo 1, versículo 1, se dijo ya hace miles de años y no ha requerido ninguna modificación por parte de nosotros los monoteístas. Primero, dice el énfasis agregado aquí del apóstol Pedro que estas personas ignoran. Note, estos ignoran voluntariamente. Estas dos palabras, primero, ignoran, es una palabra cuyo significado
significa, dice, escapar a la detención. Es decir, son ignorantes de manera voluntaria porque saben que están realmente negando una verdad que no se puede realmente negar, valga la redundancia. Segundamente dice, es voluntaria. Esta palabra telo, del griego telos, significa que lo prefieren como voliación, a propósito. Es decir, realmente no solamente están dispuestos a rechazarla y a ignorarla, sino que también con volición, dice, es decir, con voluntad propia, se someten a negarlo. Están conscientes de que están haciendo algo malo, pero les importa poco, en otras palabras. En segundo lugar, tenemos también, dice que refutan que la tierra proviene y que subsiste del agua. ¿Cuánto podríamos hablar incluso científicamente de lo que Pedro está aquí diciendo? ¿Sí? Hay una cosa importante que Pedro reseña. Dice que la tierra subsiste y primeramente proviene del agua. Esta es una preposición que señala el origen o el punto de donde el proceso y movimiento de acción. Eso es que proviene. Segundo, dice que también subsiste. Esta palabra también es un compuesto de dos palabras y significa sum, que es con, y histemi, que significa estar en pie. Denota mantenerse con o caer juntamente o estar construido o compactado. La tierra, dice, subsiste del agua. Y la idea es que la tierra fue formada por el aplastamiento del agua. Y no quiero pensar que yo soy científico y mucho menos. Solamente estoy tratando de interpretar lo que Pedro señala aquí. Tampoco él siendo ningún científico. Hoy la ciencia nos da la razón. Todas las cosas provienen del agua. Y aún misma la tierra fue formada en un determinado momento por el agua. Porque el agua, después de todo, es lo que le da vida a este hermosísimo planeta que tenemos. Tercero, dice también que mienten. ¿En qué sentido mienten? Dice sobre la evidencia de un diluvio global. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Una de las cosas más evidentes que tenemos sobre este planeta es que hubo un determinado momento en que fue lleno, completamente lleno e inundado en agua. La evidencia, el cañón del Colorado, por ejemplo, en Estados Unidos, es una clarísima evidencia de que definitivamente este mundo en un determinado momento pereció anegado en agua. Estamos viendo el fin del mundo y también las evidencias que notablemente muestran. Por último, tenemos una sentencia alarmante. ¿En qué sentido esta sentencia es alarmante? Veremos tres cosas de acuerdo a lo que Pedro señala en el versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Note usted el énfasis agregado del apóstol Pedro. Primero, indica la designación. Es decir, que el agua no, el fuego sí. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? Pero los cielos y la tierra que existen ahora. Hablándose de que existió una primera destrucción parcial, ¿sí? De la tierra, cuando menos. Pero ahora dice que Dios definitivamente ha decretado que jamás volverá a destruir la tierra con agua. ¿Y sabe usted por qué decretó eso? Porque el juicio que hizo fue parcial, es decir, solamente sobre la tierra. Sin embargo, ahora ha añadido algo completamente diferente. Él dice que ambos, tanto los cielos como la tierra, están sentenciados, designados para ser consumidos por el fuego. También dice que están reservados por la misma palabra que los creó, por la misma palabra que trajo el mandamiento de la destrucción. Dice, están guardados para el fuego en el día del juicio. La palabra reservados
esterauciso, y significa almacenados para la perdición de los hombres impíos. Ese será su final, el día de la perdición de los hombres impíos, y por cuya causa también la tierra será destruida, porque no cumplieron la labor por el cual Dios los creó y los puso en este mundo. En tercer lugar, dice también que están guardados por esta misma palabra para el fuego. El término guardados proviene de una palabra griega que significa tereo y significa custodiar o conservados. ¿Conservados para qué? Para la destrucción en el juicio final por medio del fuego. Estimado amigo y hermano, cuesta en alguna manera creer que lo que Dios hizo con su divino poder está reservado para el fuego. Cuesta para muchos cristianos incluso creer que la sentencia de Dios de haber creado algo tan maravilloso como los cielos y la tierra están definitivamente prefijados de acuerdo a su voluntad para algún día ser destruidos por medio del fuego a causa del pecado del hombre. De esto estaremos hablando en el segundo bloque de la próxima semana, si así Dios lo permite. Espero que esto le haya podido ayudar a entender los propósitos y los designios de Dios con base a este mundo que está prefijado para algún día ser eliminado. Que Dios le bendiga.